Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿vos también sos de los que piensan que hay que seguir la idea de moda para iniciar un negocio y conseguir ingresos estables? ¿Sos de esos que piensan que si no estás en esa industria en crecimiento no vas a poder tener tu negocio? Cada vez vemos más gente que emprende negocios que se volvieron populares. Un tiempo es la cerveza artesanal, al siguiente son las criptomonedas. Pero tengo que decirte que no hace falta sumarte a lo que está pegando para conseguir clientes. De hecho, ni siquiera hace falta que tengas un negocio que se dirija a una audiencia masiva. Puedes dirigirse a un nicho pequeño de personas y tener muchísimo éxito así también. Eso es lo que hizo Nico, el invitado especial que tenemos hoy aquí en el podcast y que nos va a contar cómo emprendió en un sector que no tiene tantos emprendedores. Esperamos que solamente por ahora. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio 339. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden seguirnos y recibir material exclusivo en Instagram, Facebook, Twitter o la red social que ustedes usen. Pueden encontrarnos en todas ellas como Super Hábitos. Ahora, y entrando a lo que nos toca, como les dije, hoy me va a estar acompañando Nico Piragine. Él es psicólogo y vive en Buenos Aires y se dedica a ayudar a otros psicólogos recién recibidos o que están por recibirse a desarrollarse en su práctica profesional. Si bien sus colegas y muchas personas piensan que lo que él hace es raro, están viendo el resultado y cómo esto está impactando en muchísimo de su público. De hecho, está constantemente recibiendo invitaciones a charlas y ahora está por lanzar su curso del que vamos a estar hablando un poquito. Sin más que decir, vamos a la charla con Nico. Bueno, Nico, primero que nada, un placer tenerte acá. Ya tuvimos nuestra pequeña charla de las menudencias cotidianas recién, pero te la doy formalmente ahora. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias. La verdad que no puedo creer todavía estar acá, pero calculo que esto no es un sueño y que está pasando. Estoy en el podcast de Super Hábitos. Así que nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y de hecho, o sea, esto no es casualidad, no es suerte. La verdad que venís trabajando bastante aplicadamente. De hecho, justo recién estábamos hablando de eso, de cómo sos una persona que sigue bastante el paso a paso cuando te encontrás uno. De hecho, hemos tenido un montón de conversaciones también en academia. Santi, tengo esta idea, ¿qué puedo hacer? Pues, tu respuesta, Santi, de hecho nosotros tenemos, a mí me gusta, esto es un estilo que me gusta a mí, poner como punto 1 tal cosa, punto 2 tal cosa, y con Nico íbamos punto 1, punto 2, así. 100% merecido. Pero Nico, algo que me parece súper interesante de tu caso, y es algo que decía un poquito en la introducción del podcast, es, vos estás emprendiendo en un nicho bastante particular, que es psicólogos jóvenes por recibirse o recién recibidos, y dentro de ese nicho tuviste varias experiencias, porque por un lado vos trabajás dentro de la universidad, es decir, tenés un trabajo en la universidad que te pone en contacto con estos jóvenes profesionales. Tenés además o tuviste un emprendimiento de eso antes y ahora tenés otro. Es decir, que tenemos las tres experiencias y me interesa saber qué es lo que aprendiste en el proceso de transicionar uno a otro, que hiciste diferente, y creo que de ahí podemos sacar varios tips que son súper interesantes. Así que quiero que, para ir un poquito al inicio, me cuentes cómo fue el origen de tu primer proyecto y qué hacían con tu socio ahí. Claro. Sí, nosotros dábamos un curso que se llama de acompañamiento terapéutico. Es un curso, digamos, que es una formación pequeña para estudiantes o psicólogos que quieren dedicarse a esa área, pero lo que nos había pasado, y esto sí fue un gran cambio de lo que hacíamos a lo que hago ahora, es que nos planteamos como este tipo de objetivos vagos que a veces uno se plantea cuando arranca. Che, estaría bueno hacer algo, ¿no? Y esto me pasa a veces con los colegas que me hablan porque ven lo que ando
ando haciendo en Eduquera, en las redes, y me dicen, che, qué bueno, estaría bueno armar algo. Y son ese tipo de objetivos iniciales que tenemos cuando empezamos todo este proceso, que sentimos que está bien, que es una parte del proceso cuando planteamos un objetivo así de manera vaga, ¿no? Y no nos damos cuenta todavía, porque necesitamos mucho tiempo hasta darnos cuenta que ese tipo de objetivos tiene que precisarse, tiene que ponerse en palabras, tiene que pensarse a largo plazo y una serie de cosas. Entonces, creo que el primer proyecto surgió así, surgió como acompañarnos de una manera muy intuitiva y muy, digamos, casera o artesanal, bueno, esto de hacer algo, ¿no? Armemos algo. Y surgió ese curso, pero ¿qué sucedió con ese primer proyecto? Que bueno, hoy todavía, digamos, con Nati, que era mi socia, somos amigos y charlamos y después lo pudimos poner en palabras y charlarlo. Sucedió que no estaban precisadas, no estaban definidas todas esas cuestiones a largo plazo, todas esas cuestiones de, bueno, realmente queremos hacer este curso, realmente queremos seguir este proyecto, cómo nos vemos, cuáles son nuestros objetivos profesionales, personales, o sea, de cada uno, porque dentro de la psicología hay muchos ámbitos, y entonces nos empezamos a encontrar con esas dificultades, pero más adelante, pero no pudimos pensarlas antes. Entonces yo creo que esa fue la gran diferencia, y en cambio lo que estoy haciendo ahora parte de los pasos que pude ver en el curso, que me fueron guiando para ver qué hacer primero y qué hacer después, porque esa es una gran dificultad que tenemos los que queremos hacer un proyecto, no sabemos verdaderamente bien por dónde empezar, y no está en Google eso, o sea, que no lo busquen porque no está fácilmente, Pasos para digamos, cómo emprender. claro, no, si pones cómo emprender te van a aparecer un montón de artículos de un montón de cosas, pero no va a estar tu caso o lo que vos necesitas específicamente, sino que hay un montón de artículos que no sabes cómo reunir, cómo utilizar. Eh, entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero creo que fue eso, ¿no? Un primer planteamiento de objetivos vagos a poder plantearse objetivos más definidos, más alineados con lo que uno quería hacer, y bueno, poder después tener el paso a paso que, bueno, para mí clave fue INMT. En este primer proyecto, ¿no? Porque vos agarraste, juntás con tu socio, porque son amigos, están en una charla y Sí. dicen, bueno, vamos a hacer algo, que es, como empiezan muchos proyectos, ¿no? Que deberíamos hacer algo, y no hay una serie de charlas que muchas veces son en lugares honorables como un café y otras veces son después en una previa, ¿no? Estás en la previa, che, deberíamos hacer algo. Bueno, O se hasta ponen, por WhatsApp. claro, o hasta por WhatsApp, se ponen y empiezan a hacer este curso que ustedes lo hicieron bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo el curso? Sí, por lo menos un año y un poquito más, digamos, un año, casi un año y medio, vamos a decir, que eran también, tenía una estructura parecida a lo que estoy haciendo hoy en el sentido del lanzamiento y todo eso, porque es muy como, respetaba los tiempos como de la facultad que nosotros estamos acostumbrados, como arrancar en marzo, tener un receso en julio, agosto, seguir hasta diciembre y después tener un receso, eso es muy de la academia de la academia de la Facu, y entonces trabajábamos así, pero sí, un año por lo menos, digamos, fue. Y de repente vos te sentaste, esto fue uno de los primeros temas, ¿no? Porque voy a volver atrás. Porque obviamente si vos tenías un proyecto, ustedes estaban vendiendo, es decir, no es que y dijeron, empezamos nuestro proyecto y no hay absolutamente nadie interesado. Claramente había personas interesadas en lo Sí, que estaban haciendo en ese momento. sí. Mi pregunta es, ¿qué no te gustó? ¿Qué te hizo pensar en necesito hacer algo diferente? En vez de persistir en este proyecto que ya está con una persona que además quiero, Claro, y que tiene un futuro en cierta forma. claro. Principalmente yo no me haya, por esta primera elección que fue vaga, vamos a hacer algo, pintó ese curso, empecé a notar que no estaba en línea con lo que yo realmente quería hacer dentro de la psicología. Yo no, la verdad que no quería hacer un curso de acompañamiento terapéutico. Me siento mucho más alineado en mis valores, en mis pasiones, en lo que hago con lo que hago ahora.
Eh, y ese era un punto. La verdad que me costaba continuar un curso con el cual no estaba totalmente conectado. Si bien me gustaba trabajar con los alumnos, porque siempre me gustó dar clase, contactar con los alumnos, bueno, verlos entusiasmados porque aprendan y demás, pero yo internamente con ese curso no tenía una conexión, no sé, espiritual o digamos de valores. Básicamente creo que eso fue lo más. Y ahí entra un tema súper importante, porque vos dijiste, cuando te hice la primera pregunta, vos decías, bueno, parte de abandonar este proyecto tuvo que ver con el no tener claro estos objetivos a largo plazo, es decir, qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra carrera. Quiero dedicarme a esto para siempre. Y parece un tema como muy soft, si se quiere, como muy en el aire, muy emocional, pero sin embargo es súper importante la práctica emprendedora. ¿Por qué? Porque no es que hacer tu proyecto era ir y simplemente ponerte a dar un curso, es sentarte, armar las redes, publicar, empieza a ser una parte que ocupa una parte importante de tu día. Entonces, necesitas esa motivación, necesitas tener en claro por qué estoy haciendo esto, cómo esto que estoy haciendo me va a acercar a los resultados que yo quiero obtener. Entonces, vos dijiste, bueno, yo no me es tan claro que esto es lo que quiero seguir haciendo. Y tenías tu relación con tu socia, tenían un proyecto, tenían algo los dos. Y acá me acuerdo, esto fue uno de los primeros temas que trabajamos cuando entraste a la comunidad, que fue tener una conversación incómoda con tu socia Uf, sobre la situación. sí, Me gustaría, y sé que fue difícil. vos sabes bastante de esto, así que si te querés explayarte tranquilo, ¿cómo fue encarar esa conversación con tu socia? Y a partir de ahí, ¿cuál es el impacto que has visto que tiene tomar esas acciones incómodas dentro de tu emprendimiento? Claro. Sí, fue difícil porque, digamos, como los que venimos de la facultad, los que somos profesionales y demás, esto tal vez lo podemos retomar en alguna otra pregunta si querés, Santi, que como que como que no nos damos cuenta que hay que aprender algo, aquellos que somos profesionales, porque creemos que esto es como, bueno, sí, publicar en las redes. No, esto tiene toda una lógica, tiene todo un proceso que hay que ir viviendo, que es emocional, que es intelectual, cognitivo, hay que aprender cosas, hay que vivir, sentir cosas, es todo un proceso. eh, y del cual no somos conscientes muchas veces los profesionales porque no nos lo enseñaron, no es culpa nuestra, si se quiere, que no lo aprendimos, pero bueno, cuando yo fui avanzando en ese proceso, empezás a sentir cosas y empezás a ver cosas, decís, no, yo acá tengo que definir un objetivo más claro, un objetivo que esté en línea con lo que yo quiero hacer, y lo que le planteé en ese momento a mi socia, que bueno, directamente me animé a tener esa conversación, o sea, me mandé, es bueno, que de alguna manera ninguno de los dos estaba tan compenetrado con la temática del curso, sino más con esto de, bueno, vamos a hacer algo y está bueno tener algo o hacer algo. Está bueno, pero bueno, empiezan a surgir obstáculos porque uno de repente quiere dedicarse a otra cosa, entonces quiere estudiar otra cosa, pero tiene que dedicarle tiempo a este proyecto actual que está teniendo. Y entonces lo que me permitió INMT también es notar cómo un montón de las acciones que yo estaba aplicando en el curso actual me alejaban de algún modo o me impedían continuar con otras acciones que yo me parecía que si las hacía, sí iba a acercarme a algo que yo quería. Y bueno, a ver, tu pregunta, no sé si estoy respondiéndola muy precisamente, si no, decime, pero creo que fue cómo tuve esa conversación incómoda o cómo la planteé. Sencillamente lo que yo hice fue hablarlo con Nati, que tenía confianza con ella, y también ella en algún punto empezó a notar digamos, ese ruido, esa fricción que aparecía cuando pensábamos a largo plazo, ¿no? Eh, Fue incómoda la conversación, pero le dije, Nati, pensá
qué haríamos nosotros si continuamos con esto durante 5 o 10 años. ¿Vos te ves haciendo esto? Vos que ella también tiene otros intereses, otros gustos dentro de la profesión, y de hecho después continuó otro proyecto en línea con lo que a ella le gustaba, y me dice, bueno, ahora que lo planteas así, me dice, claro, sí, si lo pienso dentro de 5 años, sí, me digo que tal vez sí, tenés razón. Y como que empezamos a notar que estábamos como muy respondiendo a cuestiones de corto plazo, pero cuando hicimos la perspectiva de imaginarnos a largo plazo, dijimos, no, la verdad que puede ser una buena decisión esto de suspender este proyecto y bueno, animarnos a hacer otra cosa. No sé Sí, si respondí bien, vos decime. sí, me faltó la segunda parte, pero ahora te doy pie para eso. Dale, dale, volvemos. Hay una frase de, creo que es Tim Ferriss el que lo suele decir, que dice que el éxito de las personas se puede medir por la cantidad de conversaciones incómodas que tienen. Y gran parte de lo que vos estás planteando se relaciona con eso. De repente las personas suelen actuar por impulso, que es un poco lo que, bueno, vos lo debes ver todo el tiempo, ¿no? De repente la vida se me van presentando cosas o ideas vagas de cosas que estaría bueno hacer. Estaría bueno cambiar el auto, voy a cambiar el auto. Me parece que es hora de tener un hijo, voy a tener un hijo, o lo que sea. Y así con cosas mucho más chicas también. Y con los emprendimientos pasa, ¿no? Las personas están ahí y uno sin darse cuenta termina cayendo en ese patrón. Y vos quizás decías, bueno, esto de emprender está bueno, suena bien, estabas con tu amiga, empezamos un proyecto. Y ahí tomaste una decisión incómoda, que fue, tengo que sentar, es como cortar una relación, ¿no? Terminar un negocio es como cortar una relación Sí, en algún tal punto. cual. Y de repente te trajo, o sea, quizás en el momento fue difícil y ese es un aprendizaje que yo creo que todas las personas que están escuchando se tienen que llevar. Quizás hay algo hoy en tu vida que vos no estás logrando conectar con tu visión del futuro o con lo que realmente es importante para vos, pero te es incómodo dejarlo. Bueno, sabe que va a ser difícil ahora, pero si tomas por lo menos tu experiencia, Nico, tomar esa acción incómoda después te va a traer grandes, grandes rendimientos. Y la segunda parte de la pregunta era, porque después de esto obviamente has tenido otras decisiones incómodas que tomar, es cuál es el impacto que vos viste de tomar esas acciones incómodas. Claro, bueno, lo que hice después de tomar esa decisión y que Nati también estaba de acuerdo y demás, eh, fue empezar a centrarme en aquello que yo realmente quería hacer. Yo trabajo mucho desde la psicología conductual, me gusta mucho el conductismo. También por eso conecté mucho con Superhábitos, porque ustedes tienen un trabajo muy fuerte en las conductas y bueno, la verdad es que estoy muy conectado con lo que ustedes hacen. Y desde ahí empezó un proyecto que empezó a estar. Lo interesante del segundo proyecto, de lo que estoy haciendo ahora en Euskera, es que empezó a estar conectado conmigo, pero nunca aislado de las personas y de lo que las personas necesitaban, porque el proceso de INMT me llevaba todo el tiempo bueno, hablar con el cliente, o bueno, yo le llamo al alumno, a la persona que está interesada en inscribirse del curso o aprender psicoterapia, pero habla con el cliente, acércate. Y yo era, uy, otra conversación más, otra vez, otra vez. Con el detalle de que no te consideras una persona súper social, ese es un dato que yo tengo. Pero que Claro, claro. O sea, yo lo que le decía a Mati en la comunidad es que, no, yo me considero al menos, no sé cómo se me ve desde afuera, porque ahora todo este proceso de algún modo está como reformateando la visión que yo tenía de mí mismo, pero me considero una persona tal vez más introvertida, más del estudio, más que está estudiando, siempre leyendo. eh, digamos, si ves, me gusta estar con amigos y todo, pero no soy una persona que se pone a dar discursos y de repente es el alma de la fiesta y qué sé yo, pero empecé de algún modo también reformatear cómo me veía a mí mismo, porque lo que tiene el proceso de INMT y de hacer la experiencia de emprender es que eventualmente, quieras o no, te va poniendo en contacto con personas, te va poniendo en contacto con conversaciones, con la necesidad de hablar con las personas, y bueno, vas teniendo feedback, y yo estuve teniendo feedback, la verdad, muy, muy positivos, y eso también como que en parte me sorprendió, y a la vez fue como eliminando algunos miedos que estaban ahí sin fundamento, de alguna manera, porque
cuando yo le decía a Mati el otro día en la comunidad que cada vez que me ponía en contacto con personas ofreciéndole lo que yo hacía, contándole el curso, me decían, uy, qué bueno, qué sé yo, qué bueno el ebook, qué bueno esto, bueno, pasame información, y yo medio que como que estaba chocando con algunos diálogos internos que yo tenía conmigo mismo. Eh, Así que esa es una parte realmente como de crecimiento personal también, no solamente de emprender, sino de verse uno mismo en las situaciones incómodas, reformatea diálogos internos, bueno, en general los llamamos creencias que tenemos, pero que eso es un crecimiento muy importante como persona más que el emprendimiento. Ahora, cuando vos empezaste, porque vos Me dijiste, fui de tema, ¿no? Perdón. no, no, igual estuvo Vos perfecto. decime, vos frename. Estoy para eso. Vos, entonces, tuviste esta conversación incómoda y te tuviste que sentar también a pensar tu futuro, ¿no? Que es algo que es bastante importante, ¿no? A decir, porque de vuelta, pensar tu futuro requiere también tomar decisiones. Me pasa muy, muy, muy seguido de personas que están por ahí escribiendo sus visiones y me mandan y Santi, hay cosas que no sé cómo decidirme. O tengo miedo de tomar esta decisión. No sé qué pasa si me equivoco, lo que sea. Bueno, vos tomaste esta decisión y dijiste, bueno, me parece que la cuestión va para acá. Empezaste a avanzar con tu proyecto y empezaste a hacer algo que nosotros siempre decimos que es fundamental para cualquier persona que quiere emprender y es salir a hablar con personas. ¿Por qué? Porque si vas a dar algo para las personas, es bastante básico. Si yo tengo un niño que está llorando y quiero solucionar su problema, probablemente el primer paso, en vez de decirle ya está todo bien, va a ser preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué inconveniente estás teniendo ahora que te está haciendo sentir de esta manera? Quizás no sé si el niño va a tener la capacidad de explicármelo también, pero es un primer paso. Entonces, una vez que vos entraste y dijiste, bueno, voy a salir a hablar, vos sabías con quién querías trabajar y probablemente ya tenías algunas ideas de cosas que querías hacer. ¿Cómo cambió esa idea original de lo que vos ibas a hacer después de hablar con las personas? Eso fue un proceso tremendo, porque incluso vos sabés que cuando entré a INMT, digamos, uno va contando algunas cosas con colegas conocidos y me decían, pero ¿cómo te piden hablar con las personas, digamos, del proyecto Café, ¿no? Sí, sí, porque es para identificar, bueno, a ver qué les va pasando, qué sienten, qué necesitan, qué problemas tienen. Pero si vos sos psicólogo, no me parece mal, pero no le veo mucho sentido, me decía una colega, a tener que hablar con las personas. Si nosotros sabemos qué necesitan, somos psicólogos, me decía. Lo Y yo estudié. digo, bueno, esta persona, que, No digo, lo estudié, ¿para qué voy a ir a preguntarle? claro, si yo pasé por ahí, digamos, yo sé lo que necesitan. Y en ese momento yo todavía no había hecho el proyecto de Feli, pero yo soy muy, bueno, si me dice esta persona, me estoy anotando, yo confío en esta persona, me dice que hizo una experiencia que yo no hice, voy a hacerlo porque por algo me está diciendo. Yo soy muy, muy así, muy metódico en ese sentido. Entonces, yo le dije, mira, no sé, pero estos chicos saben lo que están haciendo porque lo hacen, así que voy a seguir lo que dicen. Y efectivamente fue así. Eh, También partía de eso, ¿no? Que yo estaba como muy... tenía mucha confianza en ustedes, digamos. Cuando me anoté al curso estaba muy compenetrado con lo que me propusieran hacer, y además que tiene mucho sentido los pasos de INBT, o sea, y bueno, así fue que cuando empecé a hablar, yo me di cuenta que por más que había pasado digamos, ser psicólogo, recibirme, tener los problemas de recién graduado, etcétera, no estaba completamente consciente de los problemas o de las cosas que las personas estaban pensando en los distintos momentos de la carrera, además, porque tuve la oportunidad de hablar con muchos chicos del comienzo de la carrera, que no es lo mismo que con los chicos que están finalizando la carrera, que también tuve oportunidad de hablar. Así que cambió mucho, digamos, en ese sentido la idea original. Sí, y este es otro aprendizaje que me parece que está bueno extraer de tu experiencia. Muchas personas que se acercan a emprender tienen esta idea de yo voy a trabajar con este segmento, ¿no? Yo voy a trabajar con psicólogos, por ejemplo. Y es como, y tomamos psicólogos como una unidad estanca de personas que están en la misma situación
todo el tiempo. Y eso pasa con todo. Voy a trabajar con personas que tienen autos, voy a trabajar con madres. Y de repente cuando vos haces una buena validación y le prestas atención, por eso nosotros siempre, cuando estamos charlando, decimos, anota alguna serie de datos que te identifiquen qué tienen de diferente las personas con las que estás hablando. Por más de que parezcan diferencias que no interesan. Porque cuando vos empezás a hablar con las personas, empezás a ver cómo en el ciclo de vida de un cliente los problemas varían bastante. De hecho, por ejemplo, en el caso de los emprendedores, no es el mismo problema del emprendedor que tiene de 1 a 10 clientes que el que tiene de 10 a 100 y el que tiene de 100 a 1000. Entonces, si yo tomo todo como si fuera lo mismo, probablemente voy a terminar con una propuesta bastante genérica que no apele realmente a los clientes. Y me acuerdo que vos me ibas compartiendo por ahí tus entrevistas de problema y decimos, mira, esta es más chica y recién está recibida y tiene este problema, Sí, pero esta que se recibió hace un año ya tiene otro problema. Y eso te ayuda a exacto. segmentar mucho mejor. Sí, totalmente. Pasa exactamente eso y es un detalle, una sutileza que uno no la nota hasta que se pone a hablar y realmente los discursos en un mismo, los discursos, las cosas que te dicen en una misma carrera, en un mismo segmento, dentro de la facultad, por ejemplo, de psicología de la UBA, charlando con chicos que están en primero o segundo año, no es lo mismo que ya tercero o cuarto, o ni siquiera que tal vez se recibieron, sino tercero o cuarto, donde la problemática se presentaba más sobre, bueno, a ver qué voy a hacer ahora, cómo voy a trabajar, y la primera era otro tipo de dudas más referidas a la facultad, me parece que me gustaría ver esto y todavía no me lo... O sea, realmente los problemas eran muy diferentes. Yo no lo había notado, que me acuerdo que en ese momento me dijiste, mira, sé que hiciste, pues yo había hecho como 15 entrevistas ya, y me dijiste, sé que está bien eso, pero sería bueno que agarres el segmento exacto y vayas a hacer unas 10 más. Y yo dije, no, 10 entrevistas más. Y cómo das extra. Gracias por nada, Claro. Santi. Claro, pero después cuando las hice dije, Santi tenía razón, porque la película final de hacer esas, fueron como 35 entrevistas al final, era notar la diferencia y ver para dónde yo me iba a encaminar, así que fue muy, muy necesario. Bueno, y otra cosa que me pareció interesante ahí, porque una de las ventajas de esto es que vos podés refinar a quién le estás hablando, ¿no? Nosotros con Mati damos el ejemplo tonto de si yo vendo alimentos para perros y voy a hablar a un dueño de gato, probablemente la cuestión no va a ir, ¿no? Y entonces el primer beneficio es, no vas a estar hablando con personas con las que no deberías estar hablando. El otro beneficio que es bastante claro de eso y que me gustaría que me cuentes un poco es cómo la comunicación cambia a partir de eso y el efecto que tiene. En cosas súper puntuales, por ejemplo, cómo la gente responde a tus redes sociales. Vos con tu proyecto anterior tenías redes sociales, ahora también tenés redes sociales. ¿Cómo notaste la diferencia en la comunicación y la respuesta que la gente te dio con eso? Claro, sí, totalmente. Una de las cosas que nos pasaba al principio con el primer proyecto era justamente como había nacido en una idea vaga, como no tenía un objetivo claro, el contenido seguía la misma lógica. Y eso uno al principio no lo sabe porque dice, bueno, vamos a publicar algunas frases, algunas cosas, publiquemos de aquí y de allá, pero no sos consciente de a quién le hablas en un mundo de internet que está lleno de personas, digamos, hay 200.000 páginas de psicología, y a veces después me pasaba que una vez que iban avanzando mucho en INMT y en el proceso, me daba como mucha pena por los profesionales que veía, porque, bueno, la verdad es que se nota que no tenemos ni idea de esto, y las publicaciones, bueno, no, tienen una característica en general en los profesionales, y a nosotros nos pasó, de la generalidad, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo. Y si bien eso puede resultar interesante para algunas personas, le ponen like, te siguen y demás, pero no es como ese otro tipo de respuesta que te dan las personas, que me está pasando ahora, de
bueno, tal cosa que decís en el ebook es exactamente lo que me pasa, no lo puedo creer, lo que decís, no sé qué, y en realidad, claro, son las palabras que ellos mismos usaban y están tomadas del proyecto Café, súper analizadas, tengo todo un gráfico hecho con todo, como me explicaba Mati, y como están en los recursos del curso, y es fruto de eso, o sea, no es magia ni nada de eso, pero ha cambiado mucho la respuesta en ese sentido, o sea, te permite tener mucho más foco, mucho más coherencia de cómo publicás, de qué publicás, y también la respuesta de la gente en general cambia y es más, digamos, se copa más con el contenido y te identifica más con algo. Nico o Eduquera hace tal cosa, está dedicado a tal cosa, y no es algo genérico, digamos. Bueno, bueno, me hiciste acordar un par de cosas. El otro día estaba en un asado con una chica que entrena conmigo. Y ella tiene una maestría en filosofía, ¿no? Y ella da clases particulares para chicos y en la pandemia como que obviamente empezó a tener mucha más demanda, ¿no? Pero decía, la verdad es que no puedo cobrar lo que me gustaría. Y siento que tengo que posicionarme más y mejorar mi marca. Y yo pensé, mira, esta persona está orientada en el tema. Me dice, voy a hacer eso de las redes sociales, me dijo. Y yo pensé, no están nada orientadas, claramente tiene mucho que aprender. ¿Por qué? No porque las redes sociales estén mal, sino porque, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la predicción? ¿Qué es lo que vos decís de muchos profesionales? ¿No? Decís, redes sociales, tengo que poner contenido para que la gente vea. Y se pueden hablar desde su punto de vista de las cosas que ellos piensan que son relevantes, muchas veces en lenguaje técnico. En cambio, cuando vos haces un poco lo que vos empezaste a hacer, ¿no? Empezar a hablar con las personas en términos de sus palabras, y son literalmente sus palabras, eso es algo que además, o sea, no solo que funciona bien, sino que es mucho más fácil, porque no tenés que ponerte a pensar cómo dirían esto. No, ya lo sabes, lo dicen así. Entonces pone la frase que te dijeron y todo va a estar bien. Y la gente no solo que se identifica más, sino que empiezas a tener más alcance. De repente empiezas a ganar más seguidores en Instagram, sé que es tu caso, de repente tenés muchísimo más me gusta, la gente te empieza a reconocer más por eso, lo cual repercute además que te inviten a, no sé, a dar charlas o cosas por el estilo. Entonces, ahí tenés como toda una serie de efectos positivos. Y tocaste otro tema que me gustaría saber, porque grabé un tiempo atrás la entrevista con Wadi y entramos en este tema, y es la reacción de los colegas. Sé que este es un tema importante si hay algún psicólogo de otro lado escuchándonos. ¿Cómo fue? Porque vos empezaste a hacer las cosas diferentes, tenés tu guía gratuita donde hay memes, por ejemplo. Eh, Sí. ¿Cómo fue la reacción de los colegas y si tenés algún tip que le pueda servir a alguien que esté en esa situación para manejarlo? La reacción de los colegas a lo que yo empecé a hacer, eh, particularmente no fue mala, fue buena en general. Eh, digamos, sí, tal vez como que algunos me preguntaban, o digamos, que, bueno, el caso de Lucila, que creo que iba a escuchar esta charla, así que le mando un beso a Lu, eh, que me preguntaba qué te pasó, qué hiciste, que fue que le dije, no, yo hice un curso con los chicos de Super Hábitos me decía que era, y bueno, ahí fue cuando le conté, así que tal vez la tengan como futura inscripta. Está haciendo, Pero, ya sabes. pero no, fundamentalmente, digamos, yo creo que la recepción fue buena. Sí, he tenido algunas invitaciones a charlas, que ahora en marzo voy a dar una charla, que incluso con una profesional de muchísimo renombre de España, que yo no podía creer que estuviera junto con ella, digamos. De hecho, le mandé un mail porque quería conversar con ella, y me respondió, bueno, realmente están pasando cosas muy locas en 2021, como estar acá también, que nunca me imaginé cuando me inscribí. Eh, Perdón, me estoy perdiendo foco de la respuesta. La respuesta era cómo reaccionaron mis profesionales, los profesionales colegas. Sí, hay No, en general, diferente bien. hacer las cosas, ¿no? Sí. Bien, algunos me preguntaron, digamos, me dicen que ven el proyecto muy bien armado y les gusta y demás. Y otros, bueno, tal vez no tienen tanta,
no sé, no me dijeron nada, digamos. Hubo algunos colegas que a veces yo intento contactar, que veo que están en la misma, pero no, tal vez como que no me llegan a comprender. La otra vez contacté a una chica que le decía, ustedes están haciendo algo muy copado, qué sé yo, como para armar tipo mastermind, ¿viste? Digo, tal vez estaría bueno juntarnos y charlar sobre lo que hacemos, porque es un proceso y descubrir cosas juntos. Y no me entendió, claro, está bien, fue mala mi comunicación, no tiene por qué saber qué es un mastermind y todo eso, eh, y, y- pero no, en general fue una buena recepción. Perfecto. Bueno, esas son buenas noticias. Y está bueno saber porque muchas personas, o sea, hay mucho potencial desperdiciado entre los profesionales. Y creo que eso es algo que en tu caso se puede aprovechar como ejemplo, ¿no? Hay una forma diferente de comunicar, hay una forma de llegar, porque además lo que estás haciendo, como siempre decimos, es hacer llegar soluciones que valen la pena a personas que las están necesitando. Y si de Sí, repente, como profesionales, no sabemos comunicar lo que estamos haciendo, se pierde mucho valor. Hay muchos profesionales, yo estoy seguro que vos conoces un montón de profesionales que son excelentes en lo que hacen y que simplemente nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque nunca se sentaron a aprender esta otra serie de habilidades que son diferentes. Es otro tipo de juego con otra serie de cosas que tenés que aprender y que muchas personas claro. desconocen. Totalmente, no, sí, eso me gustaría transmitirlo como pequeño mensaje, humildemente, ¿no? Lo que yo pueda decir, porque tampoco soy eh, quien para mandar mensajes, supongo, pero que a los profesionales que tal vez estén escuchando esto, que, digamos, tengan la apertura o la posibilidad de saber que hay otros conocimientos que no sabemos y que no los proporciona la academia, la universidad, ¿no? Eh, no todo está en la universidad, no todo el conocimiento está en la universidad. Hay un conocimiento muy válido en la universidad y muy interesante, y los papers son muy interesantes, pero no todo conocimiento necesario o útil para la vida tiene que salir de un paper o tiene que salir de una universidad. Hay cosas que no sabemos, ¿no? También tener la humildad de darnos cuenta. Bueno, yo cuando me anoté al curso, yo era muy coherente, sabía que yo digo, hay algo de esto que no conozco, que no, porque había llegado a un límite también con el otro proyecto, además de no conectar con el curso, como te decía hace un ratito, eh, era claro que en un momento estaba estancado, o sea, estancado en el sentido de que no sé ya qué hacer, digamos. Ya no hay Google, no hay nada para buscar, no entiendo el proceso, no entiendo cómo descifrarlo. No sé cuánto hubiera tardado en descifrarlo, tal vez muchísimo tiempo, o tal vez no lo hubiera logrado, porque en estos pocos meses, por eso siempre digo que para mí la inversión de sumarme a INMT fue una de las mejores de 2020, de 2020, y tal vez una de las mejores decisiones de mi vida. O sea, tal vez suena mucho decirlo así, pero fue así porque em, me cambiaron gran parte la manera de trabajar y de concebir el trabajo, y eso es cambiar gran parte de la vida de una persona, porque dedicamos mucho tiempo al trabajo. Entonces fue realmente importante, y tal vez si hay algún profesional del otro lado que está teniendo estas dificultades, porque las vas a tener, o sea, si estás haciendo un proyecto no es tan fácil dejarse guiar por otras personas que seriamente están trabajando el tema. Habrá de todo en Internet, pero hay personas como ustedes que están trabajando seriamente el tema para poder aprender, ¿no? Tener la humildad de poder aprender de chicos que son más jóvenes, de chicos que están haciendo otra cosa, o de conocimiento que no proviene de la universidad y no por eso lo hace menos válido, ¿no? Tener esa humildad. Sí, y otra cosa que viéndote moverte dentro de la comunidad, me parece que también sumó bastante a sacar resultados o a tener este cambio es la apertura a aprender, pero también de pares, en términos de tener un ida y vuelta constante con quizás no personas que ya tienen todos los resultados, sino con personas que están en el mismo proceso que vos. Y yo creo que de hecho en algún momento me lo dijiste en alguna conversación, ¿no? Esa sensación de estoy solo, de no tengo a mi Sí, alrededor personas
que hagan lo que yo quiero, ¿no? Y vos lograste rápidamente entender la lógica de intercambiar, de responder, preguntar, responder, preguntar, y te pudiste hacer como de ese grupo de personas que te acompañan. Sí, totalmente. De hecho, se dio algo muy loco que, bueno, dentro de la comunidad me encontré con Anabel, que es una chica que es psicóloga, o se está por recibir, creo, Ani, no me acuerdo ahora exactamente si ya se recibió o está por recibirse, y con Josué, que es otro INMetiano que está ahí trabajando en organización personal. Y como estábamos cerca, nos juntamos, fuimos a tomar unos mates al río, acá en Vicente López. Yo soy de Buenos Aires, la zona norte de Vicente López, y Olivos y eso, conocerlos a ellos, y tuvimos como un pseudo mastermind o pequeño, porque charlamos mucho de los procesos de cada uno, y de alguna manera así como que yo hoy a Josué lo considero como un nuevo amigo emprendedor, y charlamos por Instagram. Bueno, me saludó de que iba a venir acá y demás, y ya quedamos pendientes de juntarnos, y yo les dije que tal vez estaría bueno hacer una reunión como tipo mastermind para charlar de estos procesos, porque sí, realmente te sentís muy solo cuando querés hacer un proyecto así y no encontrás en la gente, alrededor, gente que esté en la misma, ¿no? Eh, Tal vez es parecido a lo que nos pasa, ahora que estoy charlando con vos, me acuerdo siempre de las artes marciales que a vos también te gustan mucho. Yo hace mucho que hago karate, y a veces la gente, viste, que no te entiende, dice, ¿por qué van ahí, se tiran al piso, se acogotan, se golpean? ¿Por qué hacen eso? Y uno lo entiende porque está ahí y sabe que vive una cosa y la otra, y hay parte de dolor y hay parte de esto, del otro, pero lo disfruta, y el emprender es así también, ¿no? O sea, como que, pero tenés que encontrar a las personas que también estén en la misma para que te entiendan, digamos. Eh, Excelente, creo que es un gran consejo. Y de vuelta, puedes tener la comunidad, pero como siempre decimos con los chicos, hay un montón de lugares donde afortunadamente, por suerte, hay muchos emprendedores dando vueltas. Sí, es cuestión de salir y conectar y conversar, porque mucho del valor de estar en contacto con otros emprendedores está en detalles chicos. Como de hecho, bueno, vos el otro día estabas preguntando en la comunidad, tengo MailChimp, debería cambiar a otro proveedor de mail. Y de repente ese tipo de preguntas que uno piensa es, o sea, cuando pensás en emprender no estás pensando en esa pregunta, pero cuando estás emprendiendo decís, esta es una pregunta muy importante, porque si no voy a pasarme 2 días investigando esto. Entonces, creo que hay mucho valor ahí y es un buen consejo para dar. Finalmente, y como para cerrar, quería meterme en algo en lo que estás trabajando ahora, que es vender. Bien, ahora estás en modo venta, estás haciendo tus experimentos, tienes tu ebook gratuito que está ahí afuera, pero también tenemos la experiencia previa, ¿no? Y como te dije al principio, los contrastes es donde me interesa, porque tenemos como Nico, emprendedor que está haciendo todo por intuición, Nico que está estructurando un poco más las cosas. ¿Qué hiciste diferente ahora de cuando vos lanzabas antes y qué resultados viste que eso te dio? sí, antes no tenía un método a seguir. Era como, era la famosa, publiquemos en redes un post en un grupo de Facebook del tema, que seguramente es una gran idea hacer esto. Eh, que bueno, lo entiendo porque yo también estuve ahí y hacía ese tipo de posts, y que nadie se sienta mal si está haciendo ese tipo de posts, porque es normal, pero era como mucho más fuera de método, ¿no? Ahora comprendí que es lo que me faltaba, y lo que probablemente no comprenda bien ninguna institución. Yo ahora estoy como muy también analítico de otras instituciones, incluso de las instituciones ya asentadas en el campo psicológico, pero veo que no han estudiado estos temas, evidentemente, que lo hacen porque, bueno, como un profesor tal vez es muy reconocido, y bueno, la gente ya se dio un proceso, pero se dio de manera como inconsciente, porque el proceso se da, es como una reacción química ponerse ahí afuera, y que la gente te conozca. O sea, necesitan ocurrir ciertas cosas que ocurren de manera inconsciente de parte de quien las hace, o de manera consciente.
pero necesitan ocurrir ciertos pasos, que la gente te conozca, que te evalúe como una persona que conoces de ese tema, etcétera, y que le hagas pasar por una serie de pasos antes de que pueda anotarse. Pero bueno, para no irme mucho del tema de la pregunta, cambió eso, el método y la lógica, y comprender que había una lógica detrás de ese proceso, y poder refinarla y poder, digamos, estudiarla, vamos a decir así, también. Sí, porque ahí No sé si tenés, y de hecho es algo que, bueno, esta semana estuviste activo ahí con preguntas, idas y venidas y todo eso, pero algo que, o sea, la gente piensa, en realidad yo creo que no lo piensa, esa es la conclusión negativa que voy a sacar, pero la gente hace Claro. publicidad, como si la gente lo ve, a alguien y le interesa, van a comprar, como que esa es la forma. Pero cuando vos vas un pasito más allá, que ni siquiera es tan lejos, porque no es que estamos hablando de física nuclear, estas son cosas que puede hacer cualquiera si se concentra. Y vos decís, por ejemplo, ¿qué necesita saber esta persona para comprar? Es una pregunta súper básica. Necesita, por ejemplo, mínimo, me necesita conocer. ¿Cómo puede una persona evaluar que lo que yo tengo? Más si estás vendiendo algo, porque nosotros tenemos chicos en la comunidad que venden productos físicos. Entonces, el producto físico no tiene tanto que ver con ellos como personas o con lo que ellos saben. Pero en tu caso sí, en tu caso está 100% relacionado con eso. ¿Qué necesitan saber ellos de mí? Por ejemplo, necesitan saber que soy confiable, que soy una persona que puede entregar el resultado. El otro día ayer, de hecho, estaba contestando en academia una consulta sobre un embudo de ventas. Y uno de los chicos me decía, mira, tengo un PDF bastante parecido a lo que vos tenés. No, tengo un PDF y hay muchas personas interesadas que me siguen en Instagram y me escriben y me piden el PDF y nunca me compran. ¿Qué puedo hacer? Y la pregunta es, o sea, porque no era tanto un PDF gratuito que da información y después y te va presentando, que fue un poquito lo que vos hiciste, ¿no? Como das información, decís yo soy tal, y es como que en el medio es como el podcast pasa lo mismo. Quizás alguien dijo, voy a escuchar el podcast de Nico, porque sos famoso y ahora todo el mundo te quiere escuchar. Y de repente me está escuchando a mí y dice, pará, Santi, sabe algo de lo que está hablando. Y de repente se empieza a generar esa relación. En este caso lo que mandaba era el SMB, vos lo vas a entender siendo parte de la comunidad. Mandaba el SMB directamente, ¿no? Este es mi SMB que te dice, estos problemas, yo hago esto y este es el precio. Y lo que yo le decía es, quizás necesitas profundizar un poco más en darles una instancia antes de que vean el precio donde puedan hablar con vos. Que Claro. puedan saber quién sos, de qué vas, por qué lo que vos estás haciendo es diferente. Con Mati tuvimos una experiencia el otro día hablando de anclajes en términos de cómo la gente evalúa un precio con otra Sí, sí. cosa. Sí, lo Y charlamos mucho en los mates, eso también. bueno, y era una consulta para un abogado, ¿no? Sobre un tema judicial, que son causas que generalmente valen literalmente millones de pesos o decenas de miles de dólares, si queremos ponerlos en otra moneda. Ujú. Y esta señora dijo, tu consulta vale, en ese momento la consulta era como que yo te diga $50. Tu hora vale $50. ¿Por qué yo te voy a pagar $50 si mi hora de trabajo vale $10? Y yo me decía, eso no tiene nada que ver con nada. O sea, ¿cuánto vale tu hora? No tiene nada que ver con cuánto yo te estoy Claro. cobrando. O sea, pero ¿cuál fue el error ahí del emprendedor? No le di la información previamente. Necesito explicarle por qué esto ahora vale lo que vale y por qué es una buena idea. Y en tu caso, vos metiste el producto gratuito, que me acuerdo que pensás que era muy largo y después la gente le encantó y te escribe porque lo ama. Metiste Sí, ese... eso no lo voy a creer. Bueno, Sí. ¿cómo fue tu experiencia con el producto gratuito? Ya que estamos, es una buena pregunta. No, que estábamos con varias dudas. Nati me estaba coachando mucho con eso, y bueno, era bastante largo. Es un ebook de 46, 47 hojas en A5, pero bueno, son varias hojitas. Y la idea era, bueno, ¿quién va a llegar al final de la lectura de este ebook? Y fueron varios los que llegaron, y uno lo leyó el primer día que lo publiqué, que me mandó un mensaje y me dijo, lo terminé, está buenísimo, no sé qué. Y a partir de ahí también me contaba que estaba interesado en el curso y demás. Y respecto a esto que decía Santi, totalmente es así, y como poder comprender que, porque dos cosas a veces nos pasan a los profesionales, ¿no? Primero, como que consideramos el proceso de la venta como algo negativo, como si fuera valorativamente algo malo, ¿no? Que creo que ustedes muchas veces mencionan esto en los lanzamientos, de no sentirse un vendedor pesado, de no sentirse
sino de entender que uno está ayudando a tomar una decisión, que es un proceso psicológico también que vive la persona y que necesita que uno la ayude a tomar esa decisión, que si verdaderamente uno está, como es el caso nuestro, ofreciendo algo que sirve y que es bueno y que la persona le va a servir, pero que tiene una serie de cuestiones en el momento de tomar la decisión que le dificulta, y el proceso de la venta termina siendo eso. O sea, yo por lo menos no lo pienso como convencer a nadie más, fíjate si esto te sirve y demás, fíjate que esto te va a servir para esto, para esto, para esto, y yo lo que hago es esto, esto y esto, y en general las personas, una chica que hablé el otro día me decía, no, la verdad que es exactamente eso lo que me pasa, me vendría bárbaro esto, qué sé yo, pero es ayudar a tomar una decisión ese proceso, ¿no? También no es eh, no sé cómo explicarlo de otra manera, Y no es te miento para que me compres. Claro, claro, no, totalmente. Es notar que el ser humano, todos nosotros, tenemos una dificultad, a veces mayor, menor, para tomar unas ciertas decisiones que tienen que ver con el dinero o con lo económico, por cuestiones psicológicas, por cuestiones educativas, culturales, no sé, y que lo que intentamos hacer es buscar los mejores procesos para que esa decisión se pueda dar, nada más, digamos, básicamente. Sí, y ser inteligente en comunicar es también asegurarte de que personas que no saben que hay una solución para lo que les pasa sepan que esa solución está ahí. Antes de empezar a grabar, yo estaba anotando la super silla de Nico y nos pusimos a hablar sobre cómo el tema de la espalda y estar todo el día sentado. Yo le estaba contando de que amo mi stand-up desk que tengo para trabajar. Y si yo vendiera stand-up desk, mi comunicación debería haber sido bastante parecida. Es como, che, Nico, ahora que estás trabajando desde tu casa mucho tiempo, ¿no te pasa que te duele la espalda? Y digo, sí, Yo mira, diría que sí. y vos por ahí me siento completamente frustrado, no duermo bien, como no duermo bien me levanto y reniego y después me comunico negativamente con la gente que quiero o lo que sea. Y yo te diría, bueno, si te pasa eso, vos sabes que hay muchísimos estudios que cuentan de que estar parado, de hecho hay una frase, esto es una frase que leí en un libro que decía que eh, estar sentado es el nuevo fumar. Y yo me decía, Mirá. qué frase interesante. Entonces digo, bueno, estar Mm. sentado es el nuevo fumar. Quizás tu vida sería mejor si pasas más tiempo parado. Y existen estas cosas que son stand-up desk, que son una gran inversión. Si vos pensás cuál es el costo médico de tener, no sé, 50 años y no poder caminar, esto te sale tanto. Y de repente esta comunicación, que yo no te vendí el stand-up desk porque no los vendo, pero podría haberlo hecho. Y si te fijas es lo mismo, es como tener la conversación con un amigo, una persona. De hecho, eh, sé que en algún momento tuviste, porque esto lo echamos dentro de la academia, tuviste la idea de podría ayudar a otros profesionales como yo a comunicar mejor con todo esto que estoy aprendiendo. Y de vuelta, Sí, es lo que vos harías con un amigo. Es como si vos te sentás con un amigo la semana que viene y dices, che, estoy tratando de mover mi proyecto profesional hacia lo que más me gusta. Probablemente la comunicación que tendrías con él sería muy parecida a la comunicación de un marketing bien armado. El marketing bien armado tiene sus instrumentos para ser más masiva, en términos de no te voy a hablar uno a uno, sino que te voy a hacer una charla. Pero podría ser uno a uno tranquilamente. sí, sí, totalmente. Y notar, tal vez lo que uno nota en ese tomar las decisiones de invertir, de comprar algo, digamos, que nos sirve, que nos hace bien, es que priorizamos, nos pasa lo mismo que con un montón de cosas en la vida, priorizamos el corto plazo, es como que estamos viendo bueno, lo que voy a gastar, que eso se convierte como en un estímulo aversivo, bueno, voy a gastar esto, qué sé yo, pero no estamos viendo todo lo otro que, claro, como el tema de gastar es más inmediato, lo sentimos más, pero no vemos todo lo positivo que viene después, y lo que ayuda al proceso de la comunicación es justamente eso, a poder conectar con todo lo bueno que viene después y no solamente con el hecho de que ahora tengo que gastar, digamos. Entonces es simplemente eso y es verdadero, o sea, yo te estoy comunicando que si vos, y de hecho a mí me pasó con INMT, si vos seguís intentándolo solo, es muy difícil y perdés mucho tiempo. Nico, me lo decía yo a mí mismo, date cuenta,
Y así todo, cuando llegó el momento de invertir en ello, al principio me costó, que fue el primer año que los conocí, y yo los escuchaba siempre, y de hecho escucho todos los podcasts toda la semana, pero el primer año me costó y me decidí en 2020, pero después yo en 2020, cuando empecé a conocer y empecé a entender muchas cosas más, decía, si yo me hubiera anotado en 2019, ¿qué hubiera pasado? Porque 2019 hubiera sido distinto, hubiera aprendido un montón de cosas, hubiera tal vez ahora en 2020, pero claro, yo no pude conectar en ese momento con el beneficio que me iba a dar a largo plazo porque no estaba y conectaba con el gasto, típico que nos pasa a veces, y hay que aprender a hacer ese cambio de mentalidad, de decir, no, espera, sí, gasto ahora, pero después viene algo mejor. Entonces, tal vez es bueno hacerlo ese gasto, o esa inversión. 100%. Y ahí, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Tendríamos que haberlo comunicado mejor. Te hicimos perder un año, pero bueno, No, bueno. espero que te hayamos compensado durante 2020, que sé que fue un gran año para vos. Fue un gran año, la verdad que fue un gran año, una gran decisión. Bueno. Así que muy contento. Nico, muchísimas gracias por venir y compartir tu experiencia. Espero que se te haya pasado volando, es la idea en general. Sí, la verdad que se me pasó rapidísimo, no me di cuenta que fue una charla súper rápida. Estoy muy contento de estar acá, todavía no lo puedo creer. Te agradezco a vos, a todo el equipo, a Mati, a Nati, a todos. La verdad que son geniales, siempre están, no sé, respondiendo todo, están atentos a todo, siempre. Ahora se vienen mejoras en el Mates con Mati, no sé, están siempre como mejorándolo todo. Y la verdad que, nada, seguramente me van a ver en M3P. M3P se llama, ¿no? El nuevo. Sí. Es muy probable que me vean ahí en algún momento. Si no es en este año, será el próximo, pero si sigo este proceso, que lo voy a seguir, seguramente voy a estar en ese programa, ¿no? Espero verte ahí. Bueno, Nico, muchísimas gracias por la charla. Me alegro de que la hayas pasado bien. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, yo voy a cerrar acá. Vamos a cerrar esta grabación. Vamos a ir a la salida del podcast y yo con Nico me voy a quedar charlando 5 minutos más de cosas que no se van a enterar. Chao, chao. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este rato en la charla con Nico. Antes de irme, quiero recordarles que por esta semana y solamente por esta semana están abiertas las inscripciones a cómo iniciar un negocio mientras trabajas, que es el curso del cual estuvimos hablando con Nico a lo largo de este rato. Entonces, si están pensando en emprender a la par de su trabajo, se sienten que no tienen tiempo, que no tienen capital, e incluso si lo tuvieran tampoco tendrían claros cuáles son esos pasos a seguir, les recomiendo profundamente que se sumen a INMT. Va a ser un placer trabajar con ustedes mano a mano. Para todos ustedes, los que se sumen y los que no, de todas maneras nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene en otro episodio del Show de Superhábitos. Va a ser el 340. Nos vemos ahí. Chau, chau.